Hola, ¿qué tal, chicos? Espero estén teniendo un tiempo agradable de reflexión. Para ello, pues continuamos con esta dinámica que para muchos pudiera ser funcional, para algunos otros pudiera ser un tanto impredecible, ¿no? Con la cuestión que estamos viviendo. Bueno, el día de hoy, continuando con los temas que nos corresponden, nos toca revisar los problemas de aprendizaje. ¿Qué es un problema de aprendizaje? ¿Cuándo consideramos que es un problema de aprendizaje? Bueno, tenemos que tener un poquito de conciencia acerca de que los problemas de aprendizaje no en todas las ocasiones nacen, no en todas las ocasiones se adquieren de nacimiento, sino que se van adquiriendo conforme el contexto lo va pidiendo, conforme el contexto lo va creando. Entonces podemos tener situaciones donde los niños, donde el sujeto, las personas van adquiriendo un específico problema de aprendizaje porque no tienen la suficiente economía, porque no existe un nivel de escolaridad de los padres adecuado para la crianza, para el aprendizaje, o simplemente su alimentación no está siendo adecuada y esto le está impidiendo que pueda acceder a un aprendizaje pues válido, ¿no? O confiable. Bueno, el primer problema que tenemos aquí es la dislexia, ¿sí? ¿Qué es la dislexia? ¿Qué se les viene a la mente cuando revisamos y vemos la palabra dislexia? Bueno, la dislexia se define como la dificultad para leer, y agregamos ahí que también existe una presencia de comorbilidad de la dificultad para escribir. Es importante aclarar que esto no es un problema de visión, sino que el cerebro está invirtiendo o modificando la secuencia de la información que recibe de los ojos, ¿sí? Ojo, tiene que ver con la codificación, con la interpretación. Yo veo en el pizarrón una letra que parece B, o que más bien me la han enseñado como la letra B de burro. Sin embargo, cuando yo la escribo, mi cerebro no puede procesar esa información y yo realizo la letra D, ¿sí? Que tiene que ver con la lateralidad. Y eso es lo que tiene que ver con la dislexia. La mayor parte de los niños superan este problema antes de los 7 años aproximadamente. Si después de los 7 años los niños persisten estas características, se convierte en un problema de aprendizaje, ¿sí? Llamado dislexia. Sin embargo, en el caso de los jóvenes disléxicos, los problemas de lectura persisten, ¿sí? Como ya lo veíamos, si no se atiende, si no se trabaja con algunas actividades, algunos ejercicios para poder solventar esta situación, pues bueno, los niños van a crecer, van a tener un desarrollo deficiente. Otro problema de aprendizaje es la disgrafía, ¿sí? Que es un problema que se presenta a partir de una dislexia, ¿sí? Se define como la dificultad para escribir, lo que ya mencionábamos acerca de la dislexia, como resultado de la misma, de una coordinación motora deficiente o de problemas para entender el espacio. Si han visto cómo los niños de repente empiezan a escribir y de repente se van para arriba, empiezan a escribir pequeño y de repente van creciendo más grande, van escribiendo con una mayor amplitud, ¿no? Tiene que ver con el espacio, con lo que lo decía la lateralidad. Si han visto como algunos niños escriben el número 1 y la patita que le va saliendo la hacen al revés. Algunas letras las cambian, algunas letras las omiten, ¿sí? Entonces tiene que ver no tanto que el niño no pueda ver, sino que el niño sí conoce la palabra, sí puede distinguir que dice casa. Sin embargo, cuando él lo expresa de manera oral o de manera escrita, él no puede interpretar esa situación, ¿sale? Discalculia. Bueno, muchos de nosotros hemos tenido un acercamiento con este tipo de problema de aprendizaje. La discalculia se define como la dificultad para hacer cálculos matemáticos.
Las matemáticas son un problema para muchos estudiantes, pero la discalculia puede hacer que un adolescente no comprenda incluso los conceptos matemáticos básicos. ¿Sí? La discalculia entonces tiene que ver con esa parte de no poder sumar, no poder restar, no poder dividir, no poder multiplicar. Y bueno, cada uno de estos problemas tiene su propio diagnóstico, tiene su propia método de intervención, ¿sí? Se necesitan hacer evaluaciones tanto psicológicas como pedagógicas para comprobar que realmente el niño está presentando dislexia y estos dos problemas que se originan a partir de este último. Tenemos algo un poco más familiar que tiene que ver con, o que se llama más bien, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Entre el 4% y el 12% de todos los niños en edad escolar tienen TDA con o sin H, ¿sí? El primer paso es diagnosticar la afección, es decir, los síntomas, las características generales que marca el DSM-5, por ejemplo, o el CIE-11. Por lo general no puede hacerse con éxito hasta que el niño tenga aproximadamente 6 años. No se puede diagnosticar a un niño con TDA con o sin H antes de los 6 años. Requiere ya algunos requisitos, requiere algunos elementos que puedan alcanzar para poder decir si presenta o no este trastorno, ¿sale? La evaluación de un niño con TDA también puede incluir una evaluación de las afecciones coexistentes, problemas del aprendizaje, del lenguaje, agresión, problemas de disciplina, depresión o ansiedad. Casi un tercio de los niños a los que se les diagnostica TDA también tienen una afección coexistente, es decir, una comorbilidad con algún otro trastorno, algún otro problema de aprendizaje. Entonces, por lo regular, va acompañado de la desatención, ¿sí? de algunas características agresivas, de algunas situaciones familiares que se están presentando en casa. Entonces, el TDA viene acompañado siempre de un problema, ¿sí? Entonces, tenemos que analizar primero qué pasa en su contexto, qué pasa en su rutina diaria, ¿sí? Hay alguna situación familiar que atender, hay alguna situación emocional que él debe enfrentar, que él debe de trabajar, o simplemente es cuestión más neurológica, ¿sí? Por ello es que regularmente se medican este tipo de trastornos para poder mantener al niño concentrado, focalizado. Sin embargo, si tiene medicamento y el niño, a pesar de ello, no puede controlar, no puede autorregular esa conducta, pues bueno, no va a ser fructífero el trabajar un plan de intervención. Y finalmente, bueno, tenemos en el siguiente problema de aprendizaje, que más que problema, pues como su nombre lo dice, es un trastorno generalizado del desarrollo, como comúnmente lo conocemos, espectro autista, ¿sí? Antes era autismo específicamente, ahora ya es espectro autista. El autismo, o el espectro autista más bien, es un trastorno con una variedad de síntomas que van de leves a graves. Las etiquetas como autismo clásico, síndrome de Asperger y trastorno generalizado del desarrollo, no especificadas de ninguna otra manera, son confusas porque los jóvenes con estas afecciones, los niños, tienen muchas características en común, como capacidades sociales deficientes, hipersensibilidad a imágenes y sonidos, dificultades para adaptarse al cambio y otros intereses idiosincráticos. Es decir, muy distintivos que se manejan dentro de este trastorno. Entonces, cada niño que presenta síntomas de espectro autista es muy particular. No podemos tener o decir que un niño autista es igual que el otro niño autista. Debemos de elaborar una evaluación adecuada para poder trabajar con cada uno de ellos. Cada uno es diferente y cada uno debe de tener su propio plan de intervención, ¿sí?
Bueno, con esto revisamos a grandes rasgos los problemas de aprendizaje más o que se dan de manera más específica en cada una de las situaciones escolares que tienen que ver con la lectura, la escritura, la comprensión, las matemáticas, que son aprendizajes clave que los niños deben de llevar a cabo o de adquirir más bien, y algunas situaciones externas o que no le competen tanto al niño como tal, sino que le competen más que el niño no se adapte, sino que el entorno se adapte al niño, ¿sí? Que tienen que ver con el déficit de atención, síndromes de Down, alguna discapacidad, trastorno Asperger, de espectro autista, pero para todo ello, como profesionales de la psicología educativa, debemos de conocer cuál es un diagnóstico correcto, cómo se hace un diagnóstico de manera correcta, qué pruebas yo puedo utilizar para poder trabajar estos problemas de aprendizaje, cuáles son las situaciones en las cuales sí puedo intervenir y en cuales yo me encuentro con algunas limitantes, y de todo esto pues nosotros tenemos que trabajar un diagnóstico adecuado, ¿sí? Tomando como base el DSM-5, tomando como base el CIE-10, CIE-11, el que esté más actualizado, y revisando la parte emocional, la parte familiar, donde si el niño tiene alguna situación que debe enfrentar, este debe de poder resolverla con apoyo, con ayuda, para que poco a poco el problema de aprendizaje se haga o se vaya minorando o se vaya eliminando, ¿sí? Bueno, yo espero que la dinámica esté funcionando, los temas son los mismos que se pretendían ver en clase. Sé que la forma es diferente, pero estamos trabajando para que seamos lo más concisos posibles. En las siguientes dos clases, vamos a revisar los últimos dos temas que tienen que ver con la psicología educativa más en plan de intervención. Entonces vamos a revisar algunas herramientas, algunas cosas que nos pueden ayudar en este apartado. Bueno, espero hayan tenido una agradable visita a esta clase, a esta sesión. Los espero la siguiente. Muchas gracias, nos vemos.